Hola gente, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con los contenidos relacionados con planos y ángulos fotográficos. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, recordemos que esta escala de planos y de ángulos tiene que ver con el lenguaje audiovisual y que tiene que ver principalmente con el trabajo que se empezó a hacer a comienzos del siglo XX en el desarrollo del cine. La fotografía existía casi un siglo antes y copiaba mucho la puesta en escena, la forma de trabajo de la pintura, generándolo dentro de un cuadro fotográfico. Sin embargo, cuando esto pasa al cine, en el cine trabajaba más de una persona y sobre todo había un director y un camarógrafo que eran personas diferentes. De hecho, en una película pueden trabajar cientos de personas. Y para poder entenderse claramente en qué estaban tratando de filmar, qué era lo que quería el director que lograra el camarógrafo, se tuvo que desarrollar este código que es la escala de planos y ángulos. Esta escala de planos y ángulos es la base de la cual vamos a partir para todo el lenguaje fotográfico. Ustedes van a tener que sacar estas fotografías respetando la regla de los tercios que vimos en clases anteriores. Así que vamos ahora a repasar cada uno de los planos y cada uno de los ángulos, cuáles son sus características y para qué se usan. Su organización o su agrupamiento básicamente es este que vemos aquí. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura de planos y ángulos, si bien existen otras disponibles, nosotros vamos a emplear esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la más generalizada dentro del cine argentino y por el momento va a ser la que vamos a emplear. En internet pueden encontrar otras, no es que estén incorrectas, simplemente que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para usar la misma. ¿Sí? Es importante que aprendan bien y claramente esta escala de planos y ángulos, ya que la utilizaremos en guiones audiovisuales y necesitan poder manejarla con cierta rapidez. Bien, veamos. Los planos hacen referencia a la porción del mundo que recortamos con nuestra cámara para hacer representar. En general, los nombres están relacionados con el cuerpo humano y la porción del cuerpo humano que está siendo representada. Tenemos algunos planos más amplios, en donde el cuerpo humano es muy pequeño y solamente ocupa una pequeña porción. Los planos medios, que son en general los que más se utilizan en televisión, y los planos cortos que se utilizan en general para momentos de mayor tensión en cualquier obra audiovisual. Comencemos. El gran plano general. El gran plano general es un plano en general como una vista aérea, donde el personaje tiene una porción muy pequeña en relación a la toma en general. ¿Sí? Fíjense aquí, por ejemplo, que hay un vehículo, pero prácticamente no lo vemos. Son planos que en general se utilizan para descripción al inicio de un relato audiovisual o de un relato fotográfico o de una novela gráfica que nos ponen en situación, nos cuentan dónde va a transcurrir la historia y nos llevan a ubicarnos en el tiempo y el espacio que estamos recorriendo. Un poco más pequeño tenemos el plano general. Este recorte ya ahora veamos que vemos con cierto detalle al grupo de personas y el entorno en el cual se están moviendo. También es un plano descriptivo, también es un plano que nos permite poner al personaje en relación con el mundo en el cual va a desarrollarse la historia o la fotografía que estamos tomando. En fotografía se utiliza siempre y nosotros este año por lo menos vamos a usar todas nuestras fotografías respetando la regla de los tercios. ¿Sí? Dividiendo imaginariamente esta foto en tres, en la horizontal y en la vertical, vamos a ver que nuestro sujeto se ubica en uno de los puntos de atención de los que hemos hablado anteriormente. En todos los planos podemos tener la variante de cortos y largos para señalar alguna pequeña variación que queremos lograr de un plano con respecto a otro. Por ejemplo, en este caso, sobre la película Shakespeare apasionado, vemos un plano general, pero general corto. Vemos a las personas, incluso podemos ver las actitudes que tienen cada uno de ellos, pero vemos los contextos en el cual se está desarrollando. Aquí otra situación en una película de vaqueros, ¿sí? Donde vemos el rostro incluso del personaje, pero vemos también en dónde se está desarrollando la acción.
Fíjense en esta escena, que es también una escena de la película Shakespeare apasionado, donde vemos que no se respeta la regla de los tercios, sino que el personaje está totalmente centrado, ¿sí? Incluso enmarcado por estos pilares, de manera que el personaje central, lo que va a llamar nuestra atención, esté solo, aislado. Y justamente es lo que trata de representar esta escena de la película, como esa reina está aislada de su pueblo. ¿Mm? Otro tipo de plano que no se utiliza tanto en cine, pero sí mucho en fotografía, es el plano conjunto. El plano conjunto es el típico plano de grupo que sacamos en una fiesta o en un grupo de estudio de amigos, ¿sí? Donde el escenario prácticamente no se percibe, pero sí vemos a todo el grupo de personas que queremos retratar con bastante detalle. En algunas películas se ha utilizado, como por ejemplo en este toma de La Naranja Mecánica, donde vemos muy poco de lo que pasa alrededor. Luego tenemos dentro de los planos amplios el plano entero. El plano entero, como su nombre lo indica, es el plano del cuerpo completo del sujeto, donde no importa si se ve o no el resto del ambiente, pero sí que el cuerpo esté completo. En general, en fotografía estos planos suelen estar asociados a la verticalidad, pero en cine estos planos van a tener alrededor un contexto que se va a ver debido a la horizontalidad de la imagen. ¿Sí? Fíjense en este caso, también hablamos de plano entero cuando se trata de sujetos no humanos. Pueden ser desde animales, como en este caso, hasta objetos, autos, bicis y demás, o edificios. En el caso de un edificio va a ser un plano mucho más amplio, pero va a completar todo el edificio. Este caso es de la serie Dark, un plano totalmente centrado y nuevamente un personaje que queremos que se perciba como que está solo en el medio de este mundo que va a empezar a descubrir. El plano entero, fíjense que no nos muestra mucho el contexto, ¿sí? No podemos saber mucho dónde está. De hecho, en esta serie ese plano juega con esa ambigüedad de no saber en dónde ha aparecido este personaje. Cuando hablamos de los planos, algo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se va a dar el nombre del plano en base al sujeto principal de nuestra foto. Por ejemplo, en este caso, nuevamente de la película Shakespeare apasionado, el sujeto principal sigue siendo la reina, ¿sí? Si observamos, el resto de los personajes no están completos, pero ella sí. Y como ella es el personaje principal, estamos hablando de un plano entero de todas formas. Incluso a través de los colores establece una relación entre estos dos personajes y justamente porque ambos están en colores más claros que el resto de los sujetos. También hablamos de plano entero cuando hay más de un sujeto, plano entero de conjunto en este caso, como en este caso, a pesar de que estén recostados. ¿Sí? Luego empezamos ya con los planos medios. Cuando hablamos de planos medios estamos hablando de planos en donde ya vemos con más detalle el rostro y podemos ver las expresiones del sujeto. El plano americano, o tres cuartos, también se le suele denominar, es por arriba o por debajo de la rodilla. El plano americano surge principalmente en las películas de vaqueros y en las películas de acción física, como por ejemplo las series de los Tres Chiflados, porque justamente tenían mucho movimiento en el cuerpo y también expresividad en el rostro, y hacía falta ver las dos cosas. Un plano entero dejaba muy pequeñito el rostro y no podíamos ver la expresión, y el plano medio ya cortaba la acción, sobre todo en las películas de vaqueros, el momento del duelo, teniendo en cuenta que las cartucheras de las pistolas de los vaqueros van en la cadera, no se podían ver si cortábamos el plano más arriba. En fotografía se utiliza mucho para moda, es un plano muy utilizado también en televisión, ¿sí? Ese plano americano llega justamente por arriba o por debajo, nunca exactamente en las rodillas. Aquí también, en otra película, en otra escena de la película Shakespeare apasionado. Y también vamos a hablar del plano americano, aun cuando el personaje esté sentado, si le estamos cortando los pies, ¿sí? Si no estamos representando esos pies. También en este caso podemos tener un plano americano de conjunto. El siguiente plano es el plano medio,
Como su nombre le indica, corta el cuerpo en la cintura. Y ya tenemos bastante detalle del sujeto, seguimos respetando la regla de 2/3 como los anteriores. Vemos mucho más su expresión, es el típico plano televisivo, el plano que se utiliza mucho en noticieros, también es un plano muy usado en retratos, mantiene cierta distancia del personaje como para darle espacio a que se exprese, a que se mueva, pero podemos ver con detalle sus expresiones, ¿sí? El plano medio es muy utilizado en cine, es como la vista normal de las personas, ya que nuestra atención, cuando mira a una persona, está centrada en su rostro y en la parte superior de su cuerpo. Entonces, nuestra mirada siente que es muy similar a mirar normalmente a alguien. Se utiliza mucho para, por ejemplo, en este caso, fíjense, en una escena de videojuego, con esta regla de los tercios totalmente respetada, y en estos planos es muy importante respetar la dirección de la mirada. También podemos tener planos medios de conjunto, como en todos los. Luego tenemos ya los planos cortos. Los planos cortos, la atención está totalmente centrada en el sujeto y se utilizan para momentos de mayor tensión en un relato. También para los retratos cuando estamos haciendo fotografía, ¿sí? Van a dilatar muchísimo más cualquier imperfección que tenga el rostro y necesitan una iluminación armoniosa si lo que queremos es lograr, como en este caso, un rostro de apariencia juvenil y muy lozano. El primer plano, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta la dirección de la mirada para dejar el aire hacia donde mira el sujeto. Se utilizan en los momentos de más tensión en el caso de las películas, cuando estamos presentando a los personajes o cuando ellos dicen algo que es muy importante para la trama. ¿Sí? También podemos tener primeros planos de conjunto. Luego tenemos el primerísimo primer plano, que va desde la pera hasta la frente. Corta bien el rostro, se centra solamente ahí. El primerísimo primer plano es un plano que se utiliza para los momentos de máxima tensión, cuando se dice algo que involucra muy profundamente las emociones de los personajes. Es un plano que en fotografía se utiliza con cierto cuidado, ya que delata muchísimo cualquier imperfección que tenga el rostro. Y en cine suelen ser planos breves, de no mucha duración, a menos que sean muy buenos actores, ya que no tienen más recursos que su mirada y su boca para poder decir o transmitir las emociones que tienen que comunicar. ¿Sí? Aquí también vemos un primerísimo primer plano de conjunto y fíjense justamente en el momento del beso apasionado entre los amantes. Luego tenemos el plano detalle. El plano detalle es un recorte del cuerpo del ser humano, puede ser de una mano, de un ojo, de una nariz, de una boca, depende de lo que se quiera. Tiene muchísima fuerza, muchísima intensidad. Si nosotros lo hacemos sobre un objeto, por ejemplo, una lapicera, ¿sí? Vamos a decir que esa lapicera va a ser importante en nuestro relato. Después, de alguna forma, tenemos que resolver por qué mostré un plano detalle de esa lapicera. ¿Sí? Fíjense aquí, un plano de detalle de las manos, suele tener mucha significación, ¿sí? Suele utilizarse para cosas que tengan realmente fuerza narrativa. Por ejemplo, en los planos de detalles más famosos, creo, de la historia del cine, en la película Psicosis de Hitchcock, donde vemos todo un asesinato a través de esos planos detalles. Lo cual permite que no tengamos por ahí que hacer toda la apuesta, sino que con pequeños detalles podemos contar toda una acción. ¿Sí? Fíjense aquí incluso cómo se ha tenido en cuenta el plano de detalle sobre un escritor como Shakespeare del siglo XVII y cómo sus dedos están cargados de tinta, manchadas las uñas, para mostrar a ese escritor que está siempre trabajando. Repasando entonces, sobre el cuerpo humano vamos a tener el plano entero, el plano americano, que es el que se corta por arriba, por debajo de las rodillas, plano medio, la cintura, primer plano en el pecho, primerísimo primer plano de la frente hacia la pera y el plano detalle en una parte específica del cuerpo, pueden ser los ojos, la boca o una mano, o en este caso incluso la pistola. Ahora,
La otra variación que nosotros podemos hacer con la cámara es a qué altura ponemos la cámara respecto al sujeto que estoy fotografiando. A eso le llamamos ángulos. Los ángulos son estos que vemos acá. Cenital, nadir, normal, picado y contrapicado. Revisemos ahora cuándo se utiliza cada uno. El ángulo normal es un ángulo que está a la misma altura de los ojos del sujeto que estoy fotografiando. Eso significa, no importa la altura del fotógrafo, sino del sujeto fotografiado. Observen aquí, por ejemplo. Están maquillando a una niña. El ángulo es normal porque está a la altura de sus ojos, no del fotógrafo, que seguramente era más alto que ella. Si vamos a sacar la foto a un sobrino en el jardín de infantes, nos agacharíamos para tener un ángulo normal. El ángulo normal siempre se mantiene a la altura de esos ojos, da una sensación de equilibrio, de normalidad justamente, y por eso en las películas se utiliza en la mayor parte de la película. En el extremo tenemos el cenital. El cenital es un plano totalmente desde arriba, ¿sí? Absolutamente perpendicular hacia el piso, como vemos acá, fíjense que hay un piano y lo vemos perfectamente desde arriba. Es un ángulo que genera extrañeza, que no es común para la vista humana, entonces llama mucho la atención. Se utiliza mucho en publicidades, ¿sí? Y también en algunas narrativas, sobre todo cuando se quiere mostrar la relación de algunos personajes, como en este caso, ¿sí? Fíjense aquí en Shakespeare apasionado, que venimos viendo todos los planos y ángulos en esta película, un cenital que nos muestra el momento en que encuentra a su amada envenenada, Romeo y Julieta. En el otro extremo tenemos el nadir. El nadir es absolutamente lo contrario. Desde abajo, bien desde abajo, vemos la suela de la zapatilla, ¿sí? Vamos a tener ese plano que también nos genera extrañeza, es raro, nos muestra mucho un ángulo fuera de lo común y llama mucho la atención, ¿sí? El nadir en la película que veníamos viendo no estaba, pero en esta película de Spider-Man sí, ¿sí? En el momento de que está cayendo, está yendo hacia abajo. Y luego tenemos los dos ángulos que más se utilizan. Picado, que es en diagonal desde arriba hacia abajo. El picado es un ángulo que en general se utiliza para disminuir al personaje, hacerlo más pequeño, hacerlo más sencillo, como alguien que es insignificante, que no es muy valioso. ¿Sí? Fíjense aquí cómo se nota esta niña, queda pequeñita, frágil y encima centrada en el plano, entonces más resalta esas características. Aquí también en la película que veníamos viendo, en Shakespeare apasionado, un ángulo picado con el personaje totalmente en un espacio vacío. En Game of Thrones también, sobre este personaje mostrándolo en el momento de mayor debilidad que va a tener. ¿Sí? Siempre lo muestra como alguien débil, el picado. El contrapicado, en cambio, está en diagonal, pero desde abajo. Y estiliza al sujeto. Fíjense este fotógrafo, lo alto que queda, ¿sí? Las piernas quedan extendidas, largas. Es el ángulo que se utiliza normalmente para enaltecer al sujeto, sea una persona o, como en este caso, un edificio. ¿Sí? Para mostrarlo más alto, más elegante, más delgado. Más fuerte. Es el ángulo que normalmente se utiliza para los superhéroes. En la película había muy poquitos contrapicados, este era uno de ellos. Y aquí otro más. ¿Sí? Y hasta allí vamos a tener los ángulos. Entonces, repasando. Ángulo normal, a la altura de los ojos del sujeto. Ángulo cenital desde arriba, nadir desde abajo, picado en diagonal desde arriba y contrapicado en diagonal desde abajo. Luego vamos a tener algunos planos que son casos especiales. Uno va a ser el ángulo aberrante o el plano aberrante. Puede tener un plano general y puede tener picado con picado o cualquier otro, pero está inclinado con respecto al horizonte. ¿Sí? Observan la línea de horizonte aquí, cómo se inclina con respecto a la normalidad. Este tipo de plano genera inestabilidad,
genera mucho dinamismo, muchas líneas diagonales, se utiliza mucho cuando queremos demostrar velocidad, por ejemplo en películas como Rápido y Furioso, se utiliza muchísimo en los momentos de carrera. Un plano que nos muestra algo inestable. Los momentos de pelea, de lucha, también es muy común ver este tipo de planos aberrantes. También los podemos encontrar como Dutch o como plano holandés. Es siempre lo mismo. Otra variante que tenemos es el plano bajo. La cámara está paralela al horizonte, pero la bajamos a la altura del piso. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí todo el reflejo del sujeto que se está arreglando en la silla, pero la cámara está bien abajo. No en contrapicado, no en diagonal hacia arriba, sino paralela al piso. Fíjense aquí también, por lo general se destacan los pies, los zapatos, las piernas, algo así, salvo en sujetos que pueden estar recostados, como en este caso. Fíjense aquí cómo mostramos la diferencia de situación de los dos personajes. Entonces, repasando, cenital, nadir, cenital desde arriba, nadir desde abajo, normal a la altura de los ojos del sujeto, picado en diagonal desde arriba y contrapicado en diagonal desde abajo. Les he dejado en la presentación este video que muestra los distintos planos utilizados en diferentes películas. Les recomiendo que lo vean, primero porque les va a ser muy útil para fijar el contenido y segundo para que lo puedan ver en otros ejemplos más. Recuerden que van a tener que tomar todas estas fotografías con las distintas escalas de planos y de ángulos, siempre respetando la regla de los tercios. Pongan a las personas o a los sujetos que vayan a fotografiar haciendo cosas, no los paren como estatuas, ya que muy pocas veces trabajamos con modelos profesionales que puedan tener naturalidad en esa parada. Por lo general es más fácil si los ponemos a hacer cosas, desde lavar los platos o barrer hasta estar charlando dos personas, estar jugando, haciendo un deporte. Jueguen con personas que estén haciendo cosas para que tengan mayor naturalidad y respeten la dirección de mirada y la regla de los tercios. Bien, nos estamos viendo en el aula anteriormente. Cualquier pregunta o duda que tengan, se comunican. Muchas gracias por el tiempo. Saludos.